sabemos en el nombre del Señor que esto tiene una razón y un propósito. No solamente el que nos veamos o digamos, ay, es que es una persona desconocida y como que no sé quién es. Hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y es el Espíritu del Señor el que nos une. Es el Espíritu Santo que nos muestra en este momento que somos uno en el Señor. Así es que hemos orado que el ambiente espiritual en esta reunión, que es a través de Zoom, la toma bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Así es que cada hogar donde usted esté, hermano, aunque está usted en su casa, aunque está usted en su hogar, tenga la certeza y la seguridad de que está en una reunión de iglesia. Así es que de esa manera usted con esa actitud de recibir, de ministrar a otros, esté pendiente de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor le ponga. Sabemos en el Señor que esta reunión es una reunión que nos convocó el Señor. Así es que esté al pendiente ahí, hermano, como si estuviéramos en una reunión todos en un salón de manera física, porque esto, recuerde, no es un sueño, no es algo irreal, esto es algo real. Nuestras reuniones son algo real. El Espíritu de Dios es real en nuestras vidas. Así es que nos da mucho gusto ver a la iglesia en Orizaba, hermanos que los conocemos, uno que otro por ahí que desconocemos, pero la mayoría los conocemos y quisiéramos decirles muchas cosas a través de este medio, cosas de que se les extraña, de que se les ama, de manera personal, pero nos llevaríamos mucho tiempo y yo creo que en otro momento nos podríamos tomar un cafecito también. Pero queremos compartirles en el Señor una plática, más que una predicación, más que una enseñanza, un mensaje así muy formal. Queremos compartir una plática de algo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas. Y a lo mejor para que lo puedan ustedes identificar más adelante, pues sí le hemos puesto un título, le hemos puesto a este mensaje Peregrinos y Extranjeros. Peregrinos y extranjeros es lo que vamos a estar nosotros platicando con ustedes. Y si bien ya oramos al Señor, yo les pido que nuevamente podamos pedirle al Espíritu Santo que nos hable y podamos pedirle al Señor que en este tiempo su presencia y su palabra nos edifiquen a todos los que estamos oyendo. Pídale a sus niños que estén quietos, así como cuando los llevaba a la reunión, en el nombre del Señor. Mantenga el ambiente en su casa espiritual de paz, de armonía en el Señor, para que podamos estar atentos a la plática que el Espíritu del Señor quiere que tengamos. Incline su rostro y haga una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos podemos reunir a escuchar tu palabra por este medio. Señor, puedo decir, a lo mejor Dios, en este momento que bendito el tiempo que estamos viviendo, porque de esta manera, Señor, nunca imaginamos que podíamos estar reunidos desde Orizaba hasta Coaxa y de esta manera ser edificados, Señor. Permite que a través de la tecnología y de estos medios, el Espíritu del Señor se hace presente, Señor, en esta iglesia, porque es tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que el Espíritu Santo hable en este mensaje de peregrinos y extranjeros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Quisiera empezar, amados, platicándoles un poquito el concepto de lo que es peregrino y lo que es extranjero. Una persona peregrina es una persona que mora en un lugar extraño o alejado del propio pueblo de uno. Una persona peregrina, entonces, es una persona que vive lejana, dijeran por ahí, de su terruño, lejano de su tierra, lejano del lugar donde dicen, ahí fue donde me cortaron el cordón umbilical, o sea, lejos de su tierra, de su terruño. Es una persona peregrina, alguien que vive lejos de su terruño, lejos de donde nació, lejos del lugar donde él había tenido su vida prácticamente realizada. Eso es un peregrino. Una persona extranjera, si vamos al diccionario BINE, dice que es una persona que pertenece a otro. Una persona extranjera es una persona que pertenece a otro. Denota la palabra
que pertenece a otro. Por ejemplo, diríamos, si una persona es extranjera es porque pertenece a otra tribu, a otra raza, a otro pueblo, a otra nación. Es una persona extranjera, alguien que pertenece a otro. Por ende, es una persona extraña, es una persona forastera y es también, dentro de unas de las definiciones o sinónimas, es que es una persona advenediza, una persona que es ajena, que es extraña. En la Biblia encontramos a varias personas que fueron tanto peregrinas como extranjeras. Un claro ejemplo es el ejemplo de Abraham. Usted lo puede recordar muy bien como Dios lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos a que peregrine y a que sea extranjero en tierras donde él nunca antes había pisado. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que en la Biblia nos muestra un ejemplo como el de Abraham, que él fue peregrino y extranjero. También Jacob fue peregrino y extranjero en tierra lejana, cuando se fue con el que después fue su suegro, Labán. Él estuvo como extranjero y él estuvo como peregrino, viviendo en un lugar donde él no nació, donde no creció, en un lugar ajeno y lejano. Él fue peregrino en aquella tierra donde desde luego el Señor le dio a sus esposas. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel, Dios lo llama también desde sus inicios, a través de Abraham, de Jacob, que iban a ser peregrinos y extranjeros en una tierra lejana, en este caso Egipto, y ahí fueron ellos, tanto peregrinos como extranjeros, viviendo en una ciudad, viviendo en un lugar donde no era su nación, donde no era su patria. Y pensando en esto, yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, en algún momento hemos sido peregrinos y extranjeros. Para empezar, si usted ya hubo un antes y un después en Cristo Jesús, ahora le pertenece a Cristo, usted era peregrino y extranjero respecto a Dios. Usted era peregrino respecto a Dios y respecto a su reino, porque usted era peregrino y extranjero para Dios, pero cuando llegó Cristo Jesús, ahora ya no es peregrino ni extranjero para Dios, ahora es ciudadano del reino de Dios. Entonces, en algún momento de la vida, usted y yo hemos experimentado ser peregrinos y extranjeros en ese sentido. Pero también una de las palabras que más me resaltan de peregrinos y extranjeros es ser extraño. Por ejemplo, el evento que estamos viviendo en este momento, nosotros, hay hermanos que se sienten extraños. O sea, principalmente los de Cuaxa que no conocen a los de Orizaba, están siendo como extranjeros. Estamos siendo como extranjeros que llegamos a una plataforma de Zoom, a una sala que se abrió. Nos sentimos extraños. Por eso a veces puede ser que no sea la razón en general, pero sí puede ser que no quiero que abra por ejemplo, la cámara porque me siento extraño. No puedo hablar porque me siento raro. A veces decimos, me siento raro. Ya estaba yo acostumbrado al ambiente normal de la iglesia, a los que conozco, a los que veo. A veces se hacen chistes locales, ¿no? O sea, los chistes locales es cuando sabemos de qué está hablando el grupo al que pertenecemos. Y otro, cuando lo escucha, se ríe. Y yo digo, bueno, ¿y qué dijo, no? Entonces, la palabra extraño es algo que se da en una persona que es peregrina y que es extranjera. Otra de las cosas que se puede dar en ese momento es la incomodidad. O sea, Abraham, Jacob, el pueblo de Israel, no estaban nada cómodos cuando fueron peregrinos y extranjeros en las tierras donde ellos anduvieron o estuvieron. No era nada cómodo, era extraño para ellos estar en esas tierras, estar en esos lugares. Ahora que Cristo Jesús a nosotros nos alcanzó, dejamos de ser peregrinos y extranjeros para el mundo y ahora nos convertimos en ciudadanos del Señor. Ese enfoque de peregrinos y extranjeros, yo quisiera que se ubicara en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, donde vamos a ver es en esta porción de la Escritura una carta
una carta en medio del libro del profeta Jeremías. Ubíquese, por favor, en su Biblia, Jeremías 29. Y con base en lo que estamos platicando, quisiera comentarle respecto a peregrinos y extranjeros lo siguiente. Si nosotros entendemos, pues, que delante de Dios ya no somos ni peregrinos ni extranjeros, sino somos ciudadanos del reino de Dios, lo que sí sabemos es que ahora nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por ende, nosotros nos debemos de sentir extraños e incómodos en este mundo. Quiero decirles algo, que Dios a través de la historia nos va a tener que incomodar y hacer que nos sintamos extraños, porque Dios nos recuerda que nosotros en esta tierra no llegamos para quedarnos. Nosotros en esta tierra estamos de paso, somos peregrinos, venimos a morar aquí, pero somos peregrinos, somos extranjeros, porque una persona extranjera cuando llega a otro país, a otra nación, cuando llega a otro lugar, hay muchas diferencias. Dentro de las diferencias que encontramos es la diferencia de las leyes. La constitución no es la misma si vamos a otro país. La diferencia del idioma, no se expresa el mismo idioma. La diferencia de la cultura, no tienen la misma cultura. La diferencia de las tradiciones, no tienen las mismas tradiciones. Como no es la misma cultura, no es el mismo lenguaje, como no es la misma constitución, cuando una persona llega como extraña, como extranjera, como peregrina, esa persona se va a sentir demasiado incómoda, se va a sentir demasiado extraña, en otra palabra, extranjera, se va a sentir extranjera porque siente que no embona ahí. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios cuando el Señor nos incomoda. Nos hace incomodarnos y nos hace estar extraños en este mundo porque nosotros no somos de aquí, estamos como peregrinos y extranjeros. Pero fíjese algo que Dios me mostró. El pueblo de Israel ya había salido de haber sido peregrino y extranjero en Egipto. De hecho, Dios los llevó a su lugar donde ellos ya iban a estar, en Caná de Galilea, en la tierra prometida. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida y se asentaron, ellos ya no eran extranjeros, ellos ya no eran. Se les olvidó una cosa, se les olvidó algo de parte del Señor, se les olvidó honrar y servir al Dios verdadero. Y dentro de la historia, a la altura de lo que escribe el profeta Jeremías, ya había una corrupción bastante creciente en el pueblo de Israel. Ya para ese momento estaba el reino del norte y el reino del sur. Ahora el profeta Jeremías está profetizando sobre Judá. Y dentro de sus profecías ya había venido o iba a venir en ese momento, estaba un momento donde iban a llevarse los cautivos, los babilonios, a los de Judá. Ya iba a venir la cautividad sobre ellos. Entonces Jeremías empieza a profetizarles. Y desde ese tiempo, la palabra del Señor era, va a venir destrucción, va a venir cautividad y se los van a llevar cautivos a tierra donde ustedes no nacieron, donde no crecieron, una tierra ajena, una tierra lejana. Y así pasó. Entonces, en la cautividad, el profeta Jeremías les envía una carta. Y mire, lea conmigo el versículo 1 del capítulo 29 de Jeremías. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio. Ya estaban exiliados, estaban como extranjeros y como peregrinos en otra nación, en este caso en Babilonia. Dice, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Ahí nos dice a quién va dirigida esa carta que el Señor le dice a Jeremías que les envíe. De hecho, esa carta es una carta profética. Esa carta es una carta que nace del corazón del Señor. Es una carta que Dios les envía a las personas que estaban exiliadas, que eran peregrinas y que eran extranjeras en Babilonia. Esa carta lleva el corazón de Dios.
Entonces, como lleva el corazón de Dios, esa carta, tenemos que entender una cosa. ¿Cómo piensa un peregrino y extranjero en este mundo? Estamos hablando de los hijos de Dios y de los cristianos. ¿Cómo deben de ser sus actitudes de un cristiano, de un creyente en medio de este mundo? Yo de este principio saqué algunos puntos principales. El primero es, ¿cómo debe pensar una persona peregrina y extranjera? Primero, debe pensar que está viviendo la voluntad de Dios. Miren, el pueblo de Israel estaba exiliado, o la mayoría se fue exiliado, pero los falsos profetas en aquel tiempo les decían que iban a regresar pronto. Incluso hubo un falso profeta que les dijo, o más bien era un profeta que profetizaba falsedad, y les dijo al pueblo de Israel, miren, en 2 años van a regresar de la cautividad. Usted puede leerlo allí mismo en los capítulos anteriores de Jeremías. Usted puede leer esta parte. Les habían profetizado que iban a regresar después de 2 años, lo cual era mentira. Cuando Jeremías les habló de la cautividad, él les dijo, miren, la cautividad viene y no van a estar corto tiempo, va a ser un largo tiempo. Entonces yo entendí algo, hermanos, aplicándolo, por ejemplo, a nosotros. ¿Qué tiempo nosotros vamos a estar como peregrinos y extranjeros en esta tierra? La respuesta es el tiempo que nosotros vivamos a partir de que hayamos recibido a Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tiempo es? No lo sabemos exactamente. Pero Jeremías les profetizó y les dijo que ellos sí lo sabían. Ahora, dése cuenta una cosa, no es un corto tiempo. Hablemos de este espacio de tiempo llamado pandemia, el cual nosotros estamos viviendo. ¿Alguien de los que estamos aquí, alguien en los gobiernos sabe cuándo va a acabar esto? ¿Verdad que a ciencia cierta no lo sabemos? Pero se ha atrevido a profetizar o a expresar y decir que no iba a durar mucho tiempo, que se iba a acabar muy pronto, que ya la pandemia y reprendieron al virus y oraron por el virus, etcétera, y dijeron que se iba a acabar pronto. Pero el Señor habló también, y el Señor habló fielmente que esto muy posiblemente se iba a prolongar. Y ahora nosotros nos estamos dando cuenta, hermano, que sí es un asunto grave a nivel mundial, que sí es un asunto que tiene que ver con un juicio de Dios sobre la tierra. Pero la iglesia, la que está parada en esta tierra, deben de entender una cosa y ser entendidos en el Señor, que este tiempo es un tiempo que estamos viviendo por la voluntad del Señor. Esto no fue voluntad de hombre, esto no fue creación de los chinos, esto no fue creación de Estados Unidos, esto no fue, las naciones sí participaron, pero no son el punto de origen. El punto de origen se llama Dios. El punto de donde vienen todas las cosas es Dios nuestro Señor. Porque a veces pensamos que las cosas malas el Señor no las envía, que es Satanás, y ciertamente a veces es como el agente que ejecuta a Satanás las cosas, pero no viene él si Dios se lo permite. Eso debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque los de Judá pensaban que la cautividad no era la voluntad de Dios. Ellos pensaban que la cautividad que estaban viviendo y el exilio que estaban viviendo no era la voluntad de Dios. Ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, sentirnos extraños, sentirnos ajenos, sentirnos incómodos, es parte del propósito de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando se acomodó en su tierra, cuando ya estaban establecidos y desobedecieron a Dios, Dios los llevó a la incomodidad. Y Dios los llevó a la incomodidad para que ellos entendieran que ser peregrino y extranjero era la voluntad de Dios, para que no se sentaran, como se dice en un dicho, en sus laureles y se olvidaran de Dios, sino para que entendieran que esta tierra, este mundo, solo es pasajero y que hay una ciudad eterna, que hay una tierra eterna, que hay un porvenir más allá de las nubes, más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces, primer cosa, vuelvo a repetir esto, ¿cómo debe pensar un peregrino y extranjero?
que ser peregrino y extranjero para nosotros los hijos de Dios en esta tierra es la voluntad de Dios. Dios permite que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Y amados, ciertamente, como les decía hace rato, es incómodo, porque llegar a un lugar donde nosotros somos extraños es demasiado incómodo. No sé si a usted le ha pasado que se ha cambiado de domicilio. Bueno, a lo mejor cambió de domicilio hace poco o hace mucho tiempo. ¿Cómo se sentía en el lugar donde llegó? Tenía la libertad de salir con su familia, ¿verdad que no? Tenía la libertad de hablar o decir, ¿y aquí cómo se comporta la gente? No había comodidad, porque un peregrino y un extranjero no se siente cómodo en el lugar donde anda, donde está, porque no es el lugar de su comodidad. Este mundo para los hijos de Dios no es el lugar de nuestra comodidad, pero es la voluntad de Dios que en este tiempo estemos en esta tierra, porque en esta tierra se va a manifestar el reino de Dios a través de nosotros, la salvación por medio de nosotros y del Señor Jesucristo que llegará a este mundo. Es la voluntad de Dios entonces en este tiempo que seamos peregrinos y extranjeros. Segundo, tenemos que guardarnos de las falsas profecías y de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque en este tiempo puede que estén profetizando un bienestar para el mundo, pero el Señor lo que está hablando en estos días es que este mundo va a ir cada vez de mal en peor, que los hijos de Dios van a padecer. De hecho, desde los días del apóstol Pablo, el Señor dijo que habría padecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que a los hijos de Dios nos va a ir mal? No, porque recuerden el Señor que cuando Dios permite que las cosas sucedan en algún momento para nuestra vida que parecen malas, Dios las convierte en buenas. Recuerde a Job, recuerde los casos en la Escritura que parecían cosas malas, Dios las convirtió en buenas. ¿Recuerdan los niños que hicieron el día sábado el libro de los milagros? ¿Recuerdan cómo era algo malo? Parecía que venía algo malo, estaban enfrente del mar Rojo los israelitas y no podían pasar, pero Dios, el poderoso Dios, abrió el mar en dos y el pueblo de Israel pudo pasar. Entonces, las cosas que nos suceden a nosotros que parecen malas, Dios las destinará en buenas. Quiero decir entonces con esto que debemos de guardarnos de las falsas profecías de la prosperidad para el mundo. Debemos de guardar nuestro corazón de la falsa enseñanza de los profetas para abrir nuestro corazón a los verdaderos profetas. Recuerdo la profecía de Daniel Chipola para este año y dijo que sería un año de cosas extraordinarias, sobrenaturales e inimaginables. ¿Cómo se van a dar esas cosas? ¿Cómo se va a dar un momento de algo extraordinario y sobrenatural e inimaginable si no tenemos problemas, si no tenemos cosas con las que batallar? ¿Cómo vamos a vencer si no hay algo que vencer? Nosotros podemos estar muy cómodos y tener a lo mejor todo lo necesario en nuestra casa. Podemos tener salud, podemos abrir nuestro refrigerador y decir, Señor, gracias porque tengo abundancia. Podemos sentarnos a la mesa y decir también, gracias, Señor, y hay dinero en el banco y tenemos muchos bienes y decimos, Señor, creo que esto es estar bien. Y el Señor dice, cuidado, porque si tú te acomodas, dices, qué bonito es vivir en este mundo, ¿no? O sea, casi queremos una hamaca, un coco, con mucho hielo y que alguien nos esté meciendo y dos esclavos que nos estén soplando. Y el Señor dice, cuidado, no te acomodes. Este mundo no es el lugar que yo diseñé para ti. Eres peregrino y eres extranjero. Viene tiempo de aflicción para la iglesia, pero recuerde, hermano, viene tiempo donde la iglesia también será perseguida. Eso lo dice la palabra del Señor. Es más, lo dice Timoteo también. En Timoteo el apóstol Pablo le dijo que los que quieran vivir píamente, los que quieran vivir en santidad, sufrirán persecución, sufrirán aflicción. Pero confíen, les dijo el Señor, yo he vencido al mundo.
La palabra del Señor es una palabra que va en contra de todo lo que el mundo en este tiempo ha establecido. Los cristianos debemos de estar predicando en contra del aborto, debemos de estar predicando en contra del divorcio, debemos estar predicando en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra de los pecados que el mundo hoy en día está llamando como cosas buenas. Nosotros tendríamos que estar predicando contra eso, contra el aborto, y vamos a ser incomodados. Vamos a incomodar a otros y nosotros nos vamos a sentir muy incómodos. Pero eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Iglesia de Jesucristo, entendamos una cosa: la voz que viene de Dios verá lo extraordinario, lo sobrenatural y lo inimaginable cuando se enfrente a cosas adversas, terribles que vengan sobre la tierra, pero que sabemos que Dios es el Dios de victoria, el Dios todopoderoso. Y mire, no los estoy espantando ni es terrorismo espiritual. No, Dios nos guarde de eso. Lo que le estamos llevando a ver es que en el Señor, hermano, las cosas, dicen, se van a poner color de hormiga para el mundo. Pero recuerde, usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, confíe, oiga la voz de Dios, afine sus oídos. La iglesia del Señor crecerá, pero crecerá a través de las dificultades. La iglesia del Señor crecerá a través de la angustia. La iglesia del Señor crecerá a través de lo que el Señor ponga delante como desafíos que vienen sobre nosotros. Si no vienen desafíos a nuestra vida, no vamos a poder crecer. Si no hubiera venido la cautividad al pueblo de Israel, no se hubiera levantado, por ejemplo, Daniel. No se hubieran levantado los amigos de Daniel en medio del imperio babilónico. Pero Dios tenía reservados a Danieles, tenía reservados al Sadrach, al Mesach y a Abednego. El Señor tenía reservados hombres como los tiene reservados en este tiempo de peregrinaje, en este tiempo de extranjería en este mundo. El Señor nos levanta a ti y a mí para poder, en el nombre del Señor, ser luz en medio de estas tinieblas. Entonces, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Segundo, no oigamos las falsas profecías, escuchemos los verdaderos profetas y la verdadera profecía del Señor. Vivamos. Y tercero, vivamos, hermanos, la vida. Porque si no, ahorita nosotros podemos decir, entonces, ¿qué hacemos, pastores? No como antes se decía, Cristo ya viene, hermanos, aleluya, y a su nombre gloria. O sea, sí, Cristo viene. Entonces saque a sus niños de la escuela, ya no los lleve, deje de trabajar porque Cristo ya viene. No. ¿Qué pasa o qué pasó en Jeremías 29 con los que estaban exiliados? Ellos pensaban que a los 2 años iban a regresar por la falsa profecía que le dieron. Pero Jeremías le dice, ustedes no regresan a los 2 años, ustedes van a regresar hasta dentro de 70 años. Y mire lo que les dice en el versículo 5 al 7. Versículos del 5 al 7. Dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El bienestar, de la ciudad depende del bienestar de ustedes. Amados en el Señor, como eso iba para largo, realmente yo creo que si hubiéramos sabido que la pandemia iba a tardar casi todo el 2020, nos hubiéramos preparado de otra manera. Pero Dios nos sorprendió y ahora miren cuántos meses, o sea, ya vamos contando los meses de marzo a la fecha. Y esto, el semáforo de momento se pone rojo, de momento naranja, luego amarillo y luego regresa rojo.
y hay más contagios y hay más gente infectada. Hermanos, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que debemos de estar intercediendo y orando para que en la comunidad donde estamos, el Señor empiece a promover un bienestar, pero no bienestar como el ser humano lo tiene. ¿Cómo va a estar bien el ser humano delante del Señor y delante de Dios y delante de todo lo que se le venga? Va a estar bien si tiene a Jesucristo en su vida, si es una persona que ha nacido de nuevo. Por eso en 2 Timoteo dice que oremos por las autoridades para que vivamos bien. Cuando se conviertan al Señor, vivamos bien. Entonces, queremos vivir bien, que haya gente conversa. Porque entonces, amados en el Señor, podemos, como dice aquí, si usted tiene la oportunidad de comprarse una casa y el Señor le guía a comprarla, cómpresela. Si se va a casar, cásese. No diga, ay, Señor, ya viene la pandemia, creo que ya ni me voy a casar. No piensen eso los jóvenes, hay oportunidad, gracias a Dios. Entonces, cásense, como dice la palabra, tengan sus casas. Es más, el Señor les dijo a los judíos, a los que les estaba hablando, les dijo, tengan hasta nietos. O sea, hermano, usted piense en sus generaciones, usted piense en lo que va a dejar. Estamos pensando en que a lo mejor ya Cristo viene mañana y dice, Señor, y bueno, ¿y qué hago? Usted siga trabajando, usted siga haciendo la obra que el Señor le mandó a hacer. No se detenga, no se detenga, haga la obra que el Señor le mandó a hacer. Si tiene el trabajo, siga trabajando. Si va a comprar algo, cómprelo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Ahorre, guarde, tenga su fondo también donde tenga respaldo económico, que no dependa de eso, pero téngalo. ¿Por qué? Porque esto va para largo. Esto va para largo. La situación económica va a ir de mal en peor. Guarde. Si el Señor le ha puesto a guardar, guarde. Tenga su huerto en su casa. Aprenda a sembrar, aprenda a cultivar. Dele a sus hijos ese bienestar de cultivar. Apréndalo. Porque en algún momento va a hacer falta. Algún momento a ellos les va a hacer falta. La situación viene triste para el mundo, pero de gozo para la iglesia. Así es que dice el Señor, si tú eres peregrino y extranjero en este mundo, trabaja, haz la obra que el Señor te mandó a hacer. No te detengas, ten hijos, ten hijas, cásate, compra, haz y busca el bienestar de donde estás. Amados en el Señor, somos peregrinos y extranjeros, pero no con esto estamos orando para que caiga fuego sobre Coatzacoalcos o sobre Orizaba, Señor, destruya las naciones. No, si no seríamos como los hijos del trueno. Estamos orando que la gente se convierta, estamos orando que la gente vuelva su corazón al Señor, y el Señor nos está escuchando. El Señor nos está escuchando. Bendito sea su nombre. Otra cosa. Cuando nosotros buscamos el bienestar de esas personas y haya conversiones, más y más gente estará llegando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, hermanos, Dios siempre en su palabra da esperanza. Miren lo que dice el versículo 10 en adelante al 14, dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es lo que el Señor le prometió a Israel. Dice, van a ir 70 años de esclavitud, pero yo sé los planes que tengo con ustedes. Y hay una palabra hebrea que utiliza aquí planes o planear. Esa palabra hebrea la usaban para tejer en los telares, cómo se iba tejiendo alguna prenda de vestir o alguna ropa,
que sí, como la manera en que se iba tejiendo, entretejiendo. Esa palabra hebrea la tradujeron como plan aquí en la NBI o como pensamientos en la Reina Valera 60. Dice, yo sé los pensamientos que tengo. La NBI lo tradujo como yo sé los planes que tengo. Y dice, yo los voy entretejiendo. Cada uno de sus días es como un hilo que yo voy cruzando para que al final se vea la prenda de una manera tejida, con un arte como el arte de nuestro Señor. Dios sabe los planes que Él tiene. Él los ha entretejido como en un telar. Dios sabe que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que todo lo que nos acontezca es para el bienestar de nosotros. Así es que si has padecido enfermedades para bienestar tuyo, si el Señor te ha pasado a probar tu fe en ese momento por el fuego de la prueba, ese es para tu bienestar. Hubo un desafío y hay un crecimiento. El Señor te presenta un escalón no para que te tropieces, sino para que subas ese escalón. El Señor te dice, da un paso adelante. Hoy yo te muestro que soy tu sanador, hoy yo te muestro que soy tu libertador, hoy yo te muestro que soy el Dios que hace maravillas. Y amados en el Señor, yo entiendo esto. El Señor entretejió mis días. El Señor entreteje los tuyos. El Señor, hasta estas fechas, usted va a ver el pabellón tan tremendo del telar de Dios en el pueblo de Israel. Ahora se está convirtiendo en una nación, en una potencia. Así la iglesia de Jesucristo se está convirtiendo en la esposa, en la amada del Señor, que está entretejiéndose con lino fino, limpio y resplandeciente para ser aquella que acompañe a nuestro Señor el resto de la eternidad. Amados, Jesucristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. La esperanza del pueblo de Israel era regresar a su tierra, regresar a su terruño, dejar de ser peregrinos y extranjeros. La promesa para ti y la promesa para mí es que Jesucristo viene a llevarnos a las moradas celestiales donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor. Así es que trabaja, así es que haz las funciones que tienes que hacer como esposo, como esposa. Vive la vida en esta tierra, no con tu corazón puesto en esta tierra, sino con tu corazón y tu esperanza puestas en la eternidad. Es a lo que el Señor nos ha llamado. En este mundo estamos como extraños, estamos como extranjeros, nos debemos de sentir incómodos. Si usted se está acomodando al mundo, el Señor lo va a venir a desacomodar, lo va a venir a incomodar, le va a venir a hacer que se sienta extraño y diga, Señor, pero ¿qué está pasando? No me siento bien. No te vas a sentir bien. Porque este mundo no es para sentirse bien. Este mundo es para que hagamos la función que Dios quiere que hagamos y tener la esperanza de que un día, como el pueblo de Israel volvió a su nación y está volviendo, un día el Señor nos hará volver a las moradas celestiales cuando venga Él por nosotros. Amados en Cristo Jesús, lean por favor en su casa completo el pasaje de Jeremías 29. Es una carta formidable, es palabra del Señor como lo es la demás escritura. Pero usted se va a dar cuenta de una cosa. Nos da una idea en el Señor de cómo ser peregrino y extranjero en esta tierra, seguir glorificando el nombre del Señor, seguir avanzando en lo que el Señor quiere, no desesperarnos, animarnos los unos a los otros y tener puestos nuestros ojos de la fe en aquel que viene y que viene pronto, y esa es nuestra esperanza. Amados, en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, y el Señor nos está preparando para nuestras moradas eternas. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo viene pronto y nos llevará con Él. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que oremos, iglesia, y le digamos, Señor, somos peregrinos y extranjeros. Quiero leer nuevamente el versículo 11 en adelante del pasaje que estamos leyendo hasta el 14, y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes,
afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Eso me recuerda cuando los papás juegan a las escondidas con sus pequeñitos de 2 o 3 años. Y pues lógico, yo he visto los papás que juegan a las escondidas con sus pequeñitos y los bebés o los niños pequeñitos pues no tienen la capacidad de ir a buscar al papá a media cuadra o donde se vaya a ocultar. ¿Qué hace el papá para que lo encuentre su hijo? Se esconde atrás de la puerta y saca la punta del zapato o hace algún ruido para dejarse encontrar por su hijo o por su hija, por su nena, por su nene, por su pequeño. Lo mismo está haciendo el Señor en este tiempo. Hermanos, hay gente, hay personas las cuales están buscando de Dios y Dios se está dejando encontrar, como lo dice el profeta Jeremías. Si usted es hijo de Dios y busca con todo su corazón al Señor, el Señor es como si estuviera sacando el pie, es como si estuviera asomando y diciendo, aquí estoy, hijo, es tiempo de que me encuentres, es tiempo de comunión. Si te sientes extraño en este mundo, si te sientes que este mundo no es para ti, estás bien. Si ya te acomodaste, Dios te va a incomodar. Pero si te sientes extraño en este mundo y como que este mundo no encajo, gloria a Dios. Si no encajas en este mundo, gloria a Dios. Pero si los demás te aplauden, los demás te alaban y te dicen, no, qué bien, no. Pregúntate por qué lo están haciendo. Porque muy posiblemente a lo mejor te estés amoldando al mundo y no el mundo se esté amoldando a ti. Porque venimos, hermanos, a este mundo y el mundo se incomoda y nosotros también, porque no somos de este mundo. ¿Qué le parece? Oramos, amados en el Señor, y le damos gracias a Dios por esta palabra. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Para Dios somos ciudadanos, somos familia, somos de su raza, somos de su nación. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos dé esa capacidad de poder estar en el mundo como peregrinos y extranjeros. Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que nos hemos reunido en este momento, tengamos esa mentalidad y esa visión, como la que el profeta Jeremías les dijo a los que estaban en la cautividad. Compren casas, siembren, cultiven, hagan la obra que tienen que hacer ahí, porque va a tardar esto. Señor, y ciertamente estamos en esta tierra, no estamos cautivos como ellos, pero sí estamos como peregrinos y extranjeros. Cultivaremos, trabajaremos, sembraremos, los que así tengan la oportunidad, trabajaremos. Si nos da la oportunidad de comprar una casa, la vamos a comprar. No vamos a decir, ¿para qué la compro si Cristo ya viene y aquí se va a quedar? Si la voy a comprar, la compro, Señor, porque tú nos guiarás a hacerlo. Pero todo lo vamos a hacer para glorificar tu nombre. Y tenemos una esperanza, Señor, así como Israel tenía la esperanza, que después de 70 años iban a regresar a su tierra. Y volvieron a ser dispersos, pero volviste a dar la promesa. Y hoy podemos ver una nación, un estado en Israel, de gente, Señor, que ha regresado de la cautividad. Pero también esto, Señor amado, nos refleja la vida de la iglesia, que tú vienes pronto y de que un día estaremos en la Jerusalén celestial, ya no en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Y esa es nuestra esperanza. Padre, que cada uno de tus hijos viva en esa esperanza, que oiga la voz de los verdaderos profetas, que oiga la voz de la profecía que en este tiempo se está dando.
La iglesia, Señor amado, no nació para ser de este mundo. La iglesia nació para ser de los lugares celestiales, de los lugares eternos. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en tu amada iglesia. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Amén.